Buenos días a todos, a todas, por estar aquí en esta plática, una plática más sobre retos y oportunidades de las especialidades del periodismo y la comunicación, que organiza la Maestría en Comunicación Periodística y sus nuevas tecnologías de la Universidad de la Comunicación. Nos faltan todavía como 3 o 4, se hace una por semana y bueno, son gratuitas. Es para abrir la discusión en temas de periodismo, en temas de comunicación, ¿no? El día de hoy tenemos una súper invitada, que qué bueno que aceptó, de verdad, yo soy feliz de que haya aceptado, y se llama Penile Ramírez. La voy a presentar brevísimamente y después empezamos con ella, ¿les parece? Antes quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales, Tecnoperiodismo UC en Instagram, Posgrados UC en Facebook, y en Twitter estamos como UC-oficial, para que sepan se enteren de cualquier plática. Tenemos muchas pláticas gratuitas como esta, y también pues del ingreso a nuestra maestría, que es el próximo 7 de mayo, ¿vale? Entonces voy a presentar a Penile y enseguida empezamos con ella. Bueno, Penile Ramírez es una multipremiada periodista investigativa, columnista, productora de televisión y autora. Está especializada en periodismo de investigación, transfronterizo y crímenes financieros. Cubre la intersección entre negocios, política y derechos humanos. Es columnista del diario Reforma en México. Durante 7 años fue corresponsal investigativa de la cadena de televisión estadounidense Univision. Formó parte de las investigaciones globales Panama Papers, Pandora Papers, entre otras. En 2020, Penguin Random House publicó su primer libro, que se llama Los Millonarios de la Guerra, una investigación sobre los negocios detrás de la guerra contra las drogas en México. Actualmente estudia una maestría en periodismo económico en la Universidad de Columbia, Nueva York, desde donde está ahorita transmitiendo, y trabaja en una nueva investigación sobre la responsabilidad de grandes corporaciones globales en la contaminación por plástico. Penile, mil gracias por estar aquí. Yo cuando te escribí, de verdad, súper humilde, súper linda siempre, de verdad, yo no la conocía, nos conocemos por Twitter y de verdad yo no puedo decir que además de una gran periodista es una gran persona y que no le importa, que al contrario quiere compartir su conocimiento y aquí está. Muchas gracias, Penile, te dejo con eso. Muchísimas gracias, Lupita. Veo algunos, pero no los veo, solo veo sus nombres. Y creo que la foto de alguien, de Guillermo. No sé si es mi conexión. Buenos días. Ahora veo a alguien. ¿Guillermo? Sí, hola, buenos días. Hola, ¿cómo está, Guillermo? Bien, pues aquí, ya listo para escucharte. A ver. Muchas gracias. Vas a decir. Pues los demás creo que es que tienen apagadas sus cámaras, ¿no? Por eso no los veo. Así es, pero aquí están, Penile. Ok, bueno, los escucho. Mucho gusto. Bueno, vamos a dividir con Lupita esta charla. Primero voy a contarles un poco como un panorama general y luego hablaremos a partir de las preguntas de ustedes. Bueno, como habíamos titulado esta conferencia, se llama El periodismo y el poder, y quiero empezar hablando un panorama general de cuáles son los temas que estamos cubriendo hoy en periodismo respecto a lo que en inglés se llama la accountability, es decir, cómo revisamos el uso del poder y cómo desde el periodismo podemos llevar a tener luz sobre temas que son importantes en la agenda social, en la agenda política, pero sobre todo para nuestras audiencias. Lo primero que está sucediendo hoy en el periodismo mundial es que hemos pasado de un modelo que durante muchos años tuvimos en nuestro gremio de periodismo individual a periodismo colectivo o colaborativo. Hemos pasado también de un periodismo que tiene una perspectiva muy, muy local, es decir, que cubre solamente noticias de su localidad, de su comunidad, o en algunos casos tenemos esto nos pasa en México, llamados medios nacionales, pero que son medios que en realidad cubren principalmente noticias sobre las capitales. Esto pasa en México y pasa en otros países de América Latina. Esto, respecto a lo que está pasando en otros países, estamos viendo un cambio sustancial. Estamos teniendo un renacimiento de periódicos regionales, lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo también en algunos lugares de América Latina y en Europa,
Y estos periódicos regionales están encontrando un nicho que creo que es el presente del periodismo y es a donde vamos a ir todos en los próximos años, que es encontrar las perspectivas globales de nuestras historias locales. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser una de esas historias? Tú a lo mejor estás cubriendo, como yo he estado haciendo durante la maestría para mi tesis, pepenadores en Manhattan. Y uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver un pepenador en Manhattan? Pues resulta que esta mujer que yo he estado siguiendo ya casi durante un año, Socorro Teófilo, es una mujer de la montaña de Guerrero, que huyó de Guerrero por la violencia. Primero llegó a la Ciudad de México, luego cruzó la frontera, luego llegó a Manhattan y ahora es un eslabón dentro del gran sistema de reciclaje de Estados Unidos. ¿Cómo se relaciona eso? ¿Cómo se relaciona los esfuerzos que está haciendo una ciudad como Nueva York para llegar a un objetivo de cero contaminación, cero desperdicio en el año 2030 con la violencia en la montaña de Guerrero? Esos son los tipos de investigaciones que estamos viendo en la actualidad en el periodismo colaborativo, en el periodismo regional, y son las historias que nos permiten entender, como decía yo hace un momento, la perspectiva global de historias locales. Entonces, ¿qué podemos hacer los periodistas para cubrir esas historias? ¿Y cómo podemos hacerlo? Lo primero que tenemos que tratar es, en la medida de lo posible, de aprender idiomas. Es muy, muy importante y nos va a abrir muchas puertas en el futuro poder hacer investigación, por lo menos en inglés y en español, principalmente porque muchas de las historias importantes que estamos cubriendo en México, llamemos historias políticas e historias económicas, tienen un componente internacional. Es decir, si vamos a seguir a un político mexicano que compró una casa en California, es muy probable que vamos a necesitar entender cómo funciona el sistema de bienes raíces en Estados Unidos, cuáles son los documentos que debemos encontrar, cuál es el sistema que tiene para registrarse públicamente esos documentos, y vamos a tener que tener por lo menos una noción básica de cómo se leen esos documentos en inglés, aunque nosotros estemos trabajando para una publicación en español y reportando en español. Y el hecho de que podamos hacerlo un poco aprendiendo ambos idiomas nos va a abrir puertas a nuevas fuentes que no estamos considerando en una perspectiva local. Y lo mismo al revés, es decir, hay un auge muy grande ahora, por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá, de contratar a periodistas que sean bilingües, es decir, que también hablen en español, en la medida en que hay cada vez mayor población migrante en estos países cuyo idioma nativo es español, y por tanto para llegar a sus historias que explican grandes problemáticas sociales en estos países, necesitas tener un segundo idioma. Hace un momento les ponía el ejemplo de esta mujer de Guerrero que es pepenadora en Manhattan, pero ella no habla inglés. Aunque ella vive en Estados Unidos y trabaja en Estados Unidos, no habla inglés. De manera que si hoy queremos entender cómo está funcionando la desinformación a través de sobre la guerra en Ucrania, cómo están funcionando los sistemas de reciclaje, cómo están funcionando los sistemas de tráfico de personas, de tráfico de drogas, cómo están funcionando el lavado de dinero a través de compra de bienes raíces de funcionarios corruptos o de empresas corruptas, necesitamos pensar el periodismo de manera transfronteriza. Y esto implica tratar de tener conocimientos, aunque sean básicos, de lectura de documentos en distintos idiomas. Si estás en Estados Unidos, también hacerlo en español. Si estás en México, también hacerlo en inglés. Y entender cómo funcionan estos distintos sistemas y cómo estas economías están interconectadas, de manera que las historias que estemos cubriendo, así sea el alcalde de un pueblo en Michoacán, ese alcalde va a estar relacionado con una gran empresa importadora de aguacate que va a ser el gran proveedor de la NFL para la final del fútbol americano acá. Creo que hay alguien que se llama, no, me escucho como un ruido, pero no, es que como no los veo, solo sus nombres. No hay dudas todavía. Ok. Entonces, lo que quiero decir con esto es que cuando pensamos en revisar el poder, no me refiero únicamente a tratar de llevar
una cuenta muy clara de qué están haciendo los políticos, qué están diciendo los políticos, cómo se están tomando esas decisiones, sino tenemos que pensar cuáles son las fuerzas económicas que modelan el uso de ese poder. Es decir, cuando estemos enfrentándonos a una problemática que vemos en nuestra comunidad o en el lugar donde estamos cubriendo como periodistas, cuáles son las fuerzas económicas que explican ese fenómeno. Es decir, a lo mejor yo soy una reportera en la Ciudad de México que estoy cubriendo la renta de nuevos negocios en Polanco. Y me parece que eso no tiene absolutamente nada que ver con una perspectiva internacional. Y después descubro que a lo mejor las personas que están cobrando derecho de piso en Polanco son personas que están relacionadas con una red que llega a Colombia o que llega a Centroamérica o que llega a Rumania, como descubrieron mis colegas de Quinto Elemento Lab con una tremenda investigación que hicieron y que fue muy premiada respecto a abusos de una banda ucraniana a través de cajeros en la península de Yucatán. Entonces, aunque tú seas un reportero local en Yucatán cubriendo temas locales, es decir, abusos a cajeros, al final va a haber una perspectiva internacional de esta carrera, eso es de esta historia. Esto es algo que aprendimos, digamos, muchos periodistas lo aprendimos a través de la escuela que nos han dado investigaciones como Panama Papers, como Paradise Papers, pero aunque uno no haya participado en esos procesos colaborativos, es muy importante pensar que para cubrir el poder hoy necesitamos hacer red con otros periodistas. Aunque no formemos parte de estos grandes proyectos, tenemos que pensar desde las universidades y desde las escuelas de comunicación cómo vamos a tejer esas redes con otras organizaciones, con otras universidades. Hay varios temas en común que nos interesan a todos. Por ejemplo, la desinformación. Esta es otra manera como está funcionando el poder, tanto en países como México, que lo tenemos muy presente, pero también en Estados Unidos durante la era Trump, que creo que es algo que también todos tenemos muy presente. La desinformación y la polarización se han convertido en una gran herramienta de control político. Y lo que ha sucedido de manera muy interesante es que en los últimos años los periodistas hemos hecho un gran esfuerzo por mejorar nuestros sistemas de verificación de noticias. Cada vez estamos haciendo más fact-checking de manera formal, es decir, persiguiendo noticias falsas que se difunden a través de redes sociales, pero también persiguiendo cuáles son las verdades o las mentiras en los discursos de políticos, de empresarios, de personas de poder. Eso por una parte. Lo que está pasando por otro lado es que en cada vez en más lugares, y lo estamos viendo en este momento con lo que está pasando respecto a la guerra en Ucrania, pero también lo vimos respecto al final de la guerra de la ocupación estadounidense en Afganistán, lo estamos viendo en este momento con la crisis en Pakistán, y también lo estamos viendo con las crisis democráticas que hemos visto en los últimos meses en Polonia y en Hungría. Y también, por supuesto, lo vemos en el caso de México de manera muy destacada y de Venezuela, es cómo las supuestas herramientas de confirmación de información, de verificación de datos y verificación de noticias se convierten en herramientas de control político. Es decir, cómo las noticias falsas o llamadas falsas desde el poder son principalmente noticias que incomodan al poderoso en turno. Esto lo vemos en común entre todos los países que acabo de mencionar. Lo veíamos de manera muy destacada en Estados Unidos durante la presidencia de Trump y lo estamos viendo, lo vimos ahora de manera muy clara durante el proceso electoral que acaba de terminar en Francia. Y en todos estos casos hemos tenido el uso de supuestas herramientas de verificación de datos como gasolina para incitar la polarización y la violencia digital alrededor de lo que los poderosos han querido llamar noticias falsas, que en realidad son noticias incómodas o que llaman a cuentas al poder. De manera que si pensamos en cómo vigilar al poder, no solamente deberíamos pensar, como lo hemos hecho tradicionalmente, en descubrir si este político que me interesa o que yo estoy siguiendo metió a trabajar a su familia a donde él trabaja, o si le dio chamba a la esposa, o si se compró una casa y a lo mejor se la compró a un contratista. Es importante que sigamos cubriendo esas historias, pero también debemos pensar en historias que tienen una perspectiva más global y que van más al centro de cómo funciona el poder.
y quiénes son las personas que están detrás de ese poder. Y aquí me gustaría hablar también acerca de la importancia de mirar un poco fuera de la caja y pensar de qué otra manera funciona digamos, la compra de voluntades. Y creo que debemos pensar que debemos poner atención no solamente, como dije en un principio, a políticos y a empresas, sino también a las fundaciones y a las organizaciones no gubernamentales. Si les interesa hacer periodismo transnacional, les recomiendo muchísimo una base de datos pública que hay en Estados Unidos de una organización de periodismo muy importante acá que se llama ProPublica. Si buscan en Google ProPublica, creo que la manera de buscarlo sería ProPublica y poner en Google 990, que es el nombre de estos reportes. ProPublica ha logrado desclasificar reportes de impuestos muchas gracias, Lupita, reportes de impuestos de fundaciones en Estados Unidos que se han registrado como donatarias autorizadas. Y lo que se permite ver ahí, lo tenemos también nosotros en México a través del registro de donatarias autorizadas, es quiénes están detrás de estas fundaciones, quiénes las integran, de dónde reciben dinero, de dónde reciben donantes, cómo están entregando dinero para callar ciertas causas. Quiero aprovechar a poner otro ejemplo aquí de algo que encontré para la tesis de la maestría que yo estoy haciendo en Columbia, que es una maestría en periodismo económico, y por tanto mi tesis es sobre un tema de periodismo económico, específicamente sobre, no sé cómo traducir esto, greenwash de Coca-Cola Company. Y en esta base de datos de ProPublica encontré todas las donaciones que la Fundación Coca-Cola ha hecho en América Latina y a quién le ha hecho estas donaciones. Entonces, si tú estás buscando cómo Coca-Cola ha donado a vecinos de Polanco, otra vez, para un torneo local de fútbol, justamente en los momentos en que el Congreso estaba decidiendo algo sobre el impuesto al azúcar en México, a lo mejor no lo vas a encontrar en ningún documento en México, pero lo vas a encontrar en los recibos de la Fundación Coca-Cola en esta base de datos de ProPublica. Y antes, cuando yo trabajaba en Univisión, durante muchos años encontré información valiosísima para los casos que estaba yo cubriendo de cómo funcionaban las finanzas de los Zetas, por ejemplo, cómo funcionan las finanzas de los narcotraficantes de Sinaloa, y los encontraba en registros judiciales de Texas, cuando alguna de estas personas caía preso y se le seguía un registro judicial en Texas. Ahora, por ejemplo, yo estoy trabajando en una investigación sobre abusos a visas de migrantes indios de la India en Estados Unidos, y la mayor información la he encontrado precisamente en registros judiciales. Entonces, pensemos qué cosas nos interesa encontrar y dónde podemos encontrarlas. Entonces, principalmente las fundaciones a mí me han servido en mi carrera, y por eso insisto en que las utilicemos, para entender que la fundación es la cara amable que tienen muchas de las organizaciones y de las grandes corporaciones. Por tanto, a ellos les interesa mostrar lo que hacen esas fundaciones. Y hay veces cuando uno está reportando, si uno piensa que cubrir política es difícil, cubrir empresas es más difícil. Porque a menos que sean empresas públicas, es decir, que estén en la bolsa, es muy difícil obtener información privada de estas empresas. Hay una base de datos muy buena que se llama Crunchbase, que les recomiendo mucho usar para empresas privadas. Pero regularmente a través de las fundaciones uno puede tener muchos más detalles de cuáles son los intereses que estas fundaciones están apoyando, y cómo el hecho de que haya fundaciones sirve para dos propósitos. Es igual, no es binario, como decía hace un momento, pedirle cuentas al poder y al mismo tiempo de utilizar la propia supuesta verificación para insistir en la polarización y en las redes de odio. Las fundaciones sirven para que veamos cómo las empresas están queriendo mostrarse y cuáles son las causas en específico que les interesan. Entonces, cruzar las bases de datos de a dónde están llevando dinero estas fundaciones versus cuáles son las causas que están haciendo lobbying, por ejemplo, en el Congreso. Si tenemos una gran corporación mexicana que va a ser afectada por algo que está discutiendo el Congreso, y esa empresa tiene una fundación y esa fundación está dando dinero a otra fundación que estaba siendo crítica con esa ley y que de repente deja de serlo, ahí hay un camino para encontrar esa historia que sería muy difícil
encontrar si uno trata únicamente de tener fuentes internas de la empresa, porque esas fuentes internas están bajo muchos riesgos si hablan con nosotros los periodistas. Y regularmente, como saben ustedes, porque sé también que son periodistas con experiencia, uno tiene que publicar algo sólido en principio, pero algo que ya tengas para que también tus posibles fuentes futuras sepan que estás en el tema, sepan que te interesa y acudan a ti con mayor cantidad de información en el futuro. De manera que lo que les he compartido en este primer momento es más enfocado a cuáles son los temas y los grandes temas que deberíamos tomar en cuenta. Y quiero cerrar esta primera intervención hablando de qué haces cuando has encontrado. Hagamos el ejercicio mental de ya hiciste toda esta búsqueda, ya lograste conectar todos estos nodos, ya has logrado sistematizar tus hallazgos, has logrado encontrar documentos, pero ¿cómo haces para que después la gente se lea 3.000 palabras o 2.000 palabras o 1.000 palabras que escribiste de todo eso, o se vea un documental de 45 minutos que hiciste? Tienes que pensar que tenemos que tratar de trascender, y creo que pensando en la propuesta de Lupita de cuáles son los retos y las oportunidades que tenemos para el periodismo en México, creo que todavía nos ha costado mucho trabajo dar este paso, que es de la investigación a la historia. Es decir, cada vez los periodistas en México, tenemos más periodistas que han dado grandes pasos a la documentación de las historias, pero todavía tenemos mucho camino por andar respecto a cómo contar esas historias. ¿Cuáles son los personajes simbólicos para cada historia que nos van a permitir llevar a la vida esas historias más allá de los datos y de los documentos? Tenemos un periodismo todavía de diarismo en México que está muy centrado en declaraciones, es más periodismo de dichos que de hechos, y tenemos un periodismo de profundidad que todavía está muy centrado en los documentos. Entonces, una transición hacia periodismo que esté basado en datos, basado en documentos, pero que esté contado desde las historias, los personajes, las escenas, los lugares, los momentos, permite hacer una transición a un periodismo que va más a lo que el tipo de historias que estamos consumiendo en la vida diaria. Los periodistas hoy en día concursamos por la atención en Internet, junto con la foto de la tía, la serie de Netflix, el video de la persona que está bailando en TikTok, y ya la gente hoy no recibe el periódico en su casa y se sienta a leerlo, sino nuestras noticias están en un feed de información compitiendo con todo eso. Y debemos ser conscientes de eso, que la gente no nos va a leer solo porque nosotros dedicamos mucho tiempo y pusimos mucho esfuerzo en nuestra historia a encontrar todos estos datos y esta información. La gente nos va a leer porque es una historia que es interesante, que está bien escrita, que es entretenida, que cuenta una historia. De manera que creo que uno de los grandes retos que tenemos todavía en México es escribir pensando en nuestra audiencia más que en nuestra posición de periodista que ya conoce el tema después de haberlo investigado y haber indagado en él. Y luego nos falta todavía, creo también el último paso, que sé que es parte de lo que ustedes ven en la maestría, que es cómo vamos a comunicar en redes sociales, y en unas redes sociales que a veces son un campo minado, nuestras investigaciones. Es decir, cuánto vamos a abrirnos a compartir la metodología que utilizamos para llegar a nuestros hallazgos, y cómo vamos a contar nuestras historias pensando y teniendo claro que un hilo de Twitter en este momento ya es prácticamente un nuevo género periodístico y tiene una lógica narrativa distinta a un reportaje o a una columna o a una nota informativa. Y pensar que en este momento en el que nosotros competimos, como decía, en el feed de información con la foto de la tía, el baile de TikTok y las vacaciones de una amiga que se fue a Cancún, debemos pensar que nuestra historia tiene que ser promovida con el mismo énfasis, interés y energía con la que fue hecha. Es decir, la historia no va a salir al aire y no va a tener una gran vida solamente porque nosotros la hicimos. Tenemos que venderla con el mismo entusiasmo con el que la hicimos y con la misma dedicación. De manera que hay veces que uno puede tardar 3 días en hacer una historia y 3 días planeando la promoción para esa historia. Y eso es importante.
porque tenemos que ir a buscar a las audiencias, sobre todo periodistas que no trabajan o no trabajamos en medios que solamente por ser de ese medio la gente nos va a leer. Debemos salir a vender nuestras historias y es la en la que podemos entrar a una comunicación horizontal con nuestras audiencias, en las cuales escapamos a la clasificación de nuestra historia que haga, en caso de periodismo impreso, el editor que decide cuál es la nota más importante del día a la menos importante, o el director del noticiero que decide poner tu nota en primer lugar o en el último. Estamos compitiendo por atención todos, y en esa competencia suele tener más éxito quien mejor logra comunicar su historia, no solamente quien haga la mejor historia. Esto es algo que nos parece un poco cortocircuito para los periodistas, porque venimos de una generación en la que nos parece poco modesto salir a vender nuestra historia después de que la hicimos. Estamos un poco entrenados en la idea de que si la historia es buena, la historia se va a vender sola, pero eso es una falacia, creo yo, en este momento. Y por eso los grandes medios de comunicación, todos han contratado editores de engagement, todos están contratando gente que se dedica solamente a hacer sus hilos de Twitter. Y son grandes medios. Estoy hablando del Washington Post y del New York Times y de Le Monde y del País y de Reforma y del Universal y de medios que uno pensaría en principio no tienen que hacer nada para vender sus historias porque son medios importantes y la gente los va a ver solo porque existen. Bueno, incluso esos medios están pensando cada vez más, lo están haciendo las grandes agencias, Reuters, AP, que vender la historia es tan importante como hacerla, lo está haciendo la BBC, y por tanto deberíamos hacerlo nosotros con nuestras propias historias también. Pensar que no solamente debemos darle la bendición a la historia cuando la terminamos y que el medio la publique, sino nosotros debemos salir a vender nuestra historia con el mismo ímpetu con el que lo hicimos. En mi caso, yo tengo una columna todos los viernes que se publica los sábados y le dedico 2 horas cada sábado a hacer un hilo sobre la columna. Y a veces tienen más lecturas el hilo que la columna. De manera que creo que no debemos tratar de pensar un poco fuera del modelo de darle la bendición al texto y que le vaya bien, o al video, o lo que uno esté produciendo, o al podcast, y pensar en esto, pensar que la promoción hoy en día es uno de los pasos que debemos tomar para la historia, y que debemos pensar muy estratégicamente, y por eso decía que la promoción a veces entra en un campo minado, en que el control de la información en nuestros países hoy en día está pasando principalmente por la polarización, y que por tanto eso debe ser un elemento muy importante cuando pensamos en qué tanto vamos a compartir de nuestra metodología de trabajo. Ser transparentes con nuestra metodología de trabajo reduce las posibilidades de los políticos que están queriendo usar las, digamos, dudas sembradas sobre nuestro trabajo para poder desechar la información que publicamos, o para tratar de disminuir la información que los llama a cuenta sobre su uso del poder, políticos y empresarios y fundaciones y poderosos en general. Y la manera que nosotros seamos más transparentes con nuestra metodología ayuda a eso. Así pasa en la comunidad científica. Los científicos publican sus hallazgos y publican sus metodologías, y otros científicos reproducen estos trabajos y determinan si llegan a los mismos resultados o no. Entonces, empecé esta charla hablando de la importancia del trabajo colaborativo, y eso pasa desde una colaboración formal, es decir, trabajar en conjunto con una historia, hacer una asociación preconcebida, preaprobada, hasta el hecho de compartir la metodología y permitir que otros trabajos reproduzcan con un nuevo tema o con una nueva historia un camino que nosotros tomamos para hacer la nuestra. Yo quiero dejar aquí esta primera intervención, creo que tomé mucho tiempo, Lupita, y estoy lista para contestar sus preguntas. No, yo creo que estuvo muy bien, Penilei, súper interesante, práctico y una capacidad impresionante de síntesis que tienes de hacerlo muy directo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Lo pueden hacer por chat o levantar la manita, como gusten. Por chat o levantando la manita. ¿Alguien? Penilei, en lo que te preguntan, yo quisiera preguntarte. Decías que en México hacemos periodismo de documentos y de dichos.
¿A qué crees que se debe en gran medida? Yo podría pensar que también tiene que ver con el tiempo. No sé si también si sea cultural o de formación. ¿A qué crees que se debe esto? Yo creo que son varios factores. Primero, creo que tenemos, bueno, todos lo sabemos, hay una precarización laboral tremenda sobre la prensa en nuestro país. Muchos de nuestros colegas tienen que hacer varias notas al día versus otros países en que un periodista, aunque sea un periodista de diario, cubre 2 o 3 notas a la semana. Eso hace una gran diferencia. El hecho que tú puedas dedicarle por lo menos un día entero a una nota, a una sola, o un par de días a una nota, respecto a si tienes que hacer 4 o 5 notas en un día. Si tú tienes que hacer 4 o 5 notas en un día, lo más que puedes hacer es darle más o menos estructura a una serie de declaraciones y poner un párrafo de contexto. No te da la vida para más. Y como lo sabemos, es una práctica común que los periodistas, aunque trabajen en medios que compiten entre sí, entre ellos se ayudan, se pasan ¿Estás muy ocupada? el contacto, No, ya se... está. Ok, está Penny Lane. Perdón. Hay un micrófono ahí. Ah, gracias. Perdón. En que ya se me fue la onda. Lo que decía es que muchos de estos periodistas tienen que ayudarse porque es la única manera de lograrlo, de poder hacer 5 notas diarias. Muchos de mis colegas en los estados tienen que trabajan en el noticiero de radio local, trabajan en tele local, hacen notas para el periódico local, tienen alguna corresponsabilidad de algún medio nacional y es la única manera de juntar 2 o 3 o 4 sueldos para poder tener lo que sería más o menos un sueldo mínimo en la Ciudad de México. Incluso en la Ciudad de México, la precarización que hemos visto de los sueldos lleva a que muchos de los colegas deben tener 2 o 3 trabajos o 4. Entonces, creo que ese es el primer. No es que los periodistas no sean buenos, es que no les da la vida para hacer otra cosa. Pero aún así, y esto lo sé mucho por mis estudiantes de Arteluz, yo doy un taller cada año, a veces 2 veces al año, sobre periodismo investigativo multimedia en taller Arteluz, y muchos de mis colegas que cubren diarismo y que están en esta situación que yo acabo de describir, de todas maneras tienen sus proyectos de mediano y largo plazo y van trabajándolos conforme pueden. Pero ahí creo que viene el segundo elemento, que es la manera como están diseñadas las carreras de periodismo. No estoy tan al tanto de las maestrías, pero por lo menos las carreras están muy centradas en una estructura de las notas, que es básicamente contexto, dato, declaración, contexto, dato, declaración, cita, 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 que es una estructura que se utilizaba en periodismo en los años 70, en los años 80, que ya está muy superada en otros países y que seguimos enseñándolas en las escuelas de periodismo sin mayores cambios de los últimos 20, 25, 30 años. De manera que, bueno, hacemos esas notas porque son las notas que aprendimos a hacer en la escuela, porque es la estructura que nos enseñaron, porque es una estructura que nos permite trabajar muy rápido, lo cual, por lo que dije antes, es algo importante. Para poder cumplir con la carga de trabajo tan grande que tienen la mayoría de nuestros colegas, y porque no hemos acostumbrado tampoco a las audiencias a pensar en historias, sino en reportes. Yo creo que es una transición que vendrá, no sé exactamente cuál va a ser el camino para que llegue, pero creo que es muy evidente que los medios que han logrado hacer algún tipo de transición a historias que son más crónica documentada, es decir, que tienen información, que tienen datos, que tienen contexto, que tienen documentos, pero que están contadas desde una historia, han tenido mayor éxito en la audiencia y esto al final espero que genere un cambio a largo plazo más positivo. Y por último, creo que hay pues ahora hay un mucho entusiasmo y mucho interés en México por pensar en nuevas tecnologías y pensar en hacer podcast y pensar en hacer video. Y lo que me temo es que en muchos casos estamos reproduciendo esas narrativas del print a esos otros formatos sin realmente pensar que cada uno de esos otros formatos tiene su propio lenguaje. Y deberíamos pensar en hacer historias diferenciadas y no solo otras versiones de la misma historia. Algo que hacemos en el taller que les comentaba de Arteluz es pensar que una historia multiplataforma se tiene que reportear de manera multiplataforma. O sea, desde el proceso de pre-reporteo tiene que incluir cuáles son las necesidades que tiene cada una de esas historias, parte de lo que yo les enseño en Arteluz.
y en otros talleres que he dado, incluso acá en Estados Unidos ahora, parte de la formación que buscamos es cómo pensar que en la integración de las plataformas tiene que haber distintas narrativas. Entonces, bueno, en resumen, me parece que hay un proceso de acomodo que vendrá a medida de que los propios colegas se van dando cuenta de que conforme ellos salen a vender sus notas, la manera como tiene éxito es justamente llevarlo a ese periodismo más narrativo, más explicativo, más de entendimiento y explicación del poder, no solo del reporteo puntual de dichos en el uso habitual de ese poder, ¿no? Ya sea desde el presidente, el Congreso, el empresario poderoso. Muchas gracias, Penilei. Tenemos una pregunta de Pedro Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos Buenos días. Bueno, días. muy interesante la conversación, de verdad que estaba al pendiente de asistir. Penile, hablabas acerca del trabajo de esta relación periodismo-poder y todo lo que vemos en el acontecer, ¿no? Diario. Fíjense que yo tengo oportunidad de viajar a Playa del Carmen seguido y hay un caso de un reportero que fue asesinado, es Francisco Romero, que le decían ñaca ñaca, si tienes más o menos la información de este caso. Él no era periodista en sí, se salió pues de narrar historias, asesinatos y lo que estaba presentando en Playa del Carmen, pero él tenía una particularidad, tenía labio leporino y empezó a hacer transmisiones de Facebook. Hoy asesinaron a este, hoy asesinaron al otro. Y entonces él fue creando su público, su audiencia en las redes sociales, pero no tenía preparación como reportero. Sin embargo, empezó a tener éxito. Yo desde aquí, desde la Ciudad de México, empecé a entrar a grupos de solidaridad del municipio y encontré sus historias, lo fui siguiendo, fui observando su trabajo. Cuando iba yo a Playa del Carmen, preguntaba por él, ¿no? Con el que me ponía el gas, con el que me hacía algún trabajo, y decían, a él lo van a matar, lo van a matar. Todos sabían que lo iban a matar. Empezó a denunciar, pues, la mala administración del municipio, del ayuntamiento, y ya era constante, 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 constante. Luego, pues sí, sufrió alguna amenaza, agresión, le dieron la protección esa a los periodistas y terminaron asesinándolo. Todo el mundo sabía que lo iban a asesinar. Entonces, es un caso muy particular. Yo creo que sí hay que seguirlo. Los estudiantes que acompañan esta plática deberían de ver este caso. Luego le robaron su cuenta de Facebook, quién sabe quién. Se la robaron y al final es muy complicado revisar lo que él hacía, o sea, su trabajo en Facebook. Ya no se puede hacer un seguimiento como tal. Entonces, el riesgo que existe entre el poder y el periodismo, pues es inmenso, ¿no? Sin preparación, obviamente, pues dificulta todavía más, porque uno puede ir acompañado de otros periodistas y cuidarse, ¿no? O tener tips de qué hacer y por dónde no, por dónde sí. Ahora encontrar estos, cuando se hacen las coberturas a zonas peligrosas, bueno, con los que nos van guiando, ¿no? Tienen un nombre en particular, ahorita se me fue, ¿no? De aquellos que hacen el enlace con estos grupos. Entonces, pues es un tema muy complicado y abarca infinidad de cosas. Es nada más mi participación. Gracias, ándale, Fixer se llaman, exacto. Gracias. Así es. Gracias, Pedro. No sé si quieras comentar algo, Penilei, o vamos con Guillermo. Sí, se llaman Fixers. De hecho, hay un libro muy bueno de Miguel Ángel Vega que se llama El Fixer, te lo recomiendo, creo que te gustaría, Pedro. Es sobre sus aventuras como Fixer en Sinaloa. Él ha sido Fixer mío en Sinaloa y el libro es fascinante, las cosas que cuenta de cómo es ser un reportero local guiando a reporteros que vienen de fuera y que realmente le confías tu vida al reportero local, ¿no? No estaba enterada del caso de Francisco, lo voy a buscar, pero claro, me permite hablar rápidamente antes de ir con Guillermo a ver, todo esto que yo he dicho, empecé hablando de la precarización laboral y creo que es importante mencionar que esa precarización laboral incluye la violencia y el riesgo, ¿no? Y sí, muchos de los reporteros que han sido asesinados son reporteros que ya habían recibido amenazas
cuyo trabajo estaba realizándose en condiciones muy precarias, y cuando me refiero a muy precarias es porque recibían muy bajo o nulo sueldo o remuneración por su trabajo, y que aunque estaban en el mecanismo de protección a periodistas, pues no recibían una protección adecuada que además ha sido muy documentado en muchos otros casos. Lo que debemos pensar es un poco lo que yo decía anteriormente, cómo algo que ha funcionado en otros casos es que estos periodistas que hacen periodismo hiperlocal, y me parece que no vamos a hacer como hacen los políticos, que si el periodista trabajaba como taxista o si no fue a la universidad para ser periodista, entonces ya no es periodista, ¿no? Después de que lo mataron. Creo que tenemos una carrera, por supuesto, y podemos hacer posgrados y todo, pero si hay una persona que está en el lugar reportando lo que hace de manera periódica, cotidiana, y que dedica una parte de su día a eso, esa persona lo que está haciendo es periodismo. Ahora, que tener una ayuda externa le permite enfocar las historias, a lo mejor pensar en seguridad, pensar en cómo puedes llevar a cuentas al poder de una manera en que protejas también, por supuesto, tu integridad. Eso es otro camino que deberíamos andar, pensar cómo podemos ayudar a tener más redes para que esos periodistas locales tengan una ayuda externa y no estén literalmente ellos solos en la boca del lobo, enfrentándose a estos poderosos que a veces son poderosos que tienen un poder pequeño, ¿sabes? En una ciudad, en un municipio, que en realidad el dinero que manejan es un presupuesto bajo, pero que es un poder pequeño respecto al país o respecto al mundo, pero muy grande respecto a la comunidad. Entonces voy a buscar el caso. Gracias por alertarme de este tema, no lo conocía, y pues gracias por estar aquí. Gracias, Penilei. Vamos con Guillermo y luego con Jorge. Hola, buenos días. Gracias, Penilei, por tus palabras, y gracias también a Pedro. Saludos a Guadalupe y a los demás colegas. Pues en mi caso, pues, Penilei, gracias por poner en esta mesa todos los temas que, pues, en mi caso también los estoy viviendo, ¿no? Toda esta transformación hacia las diferentes plataformas, ¿no? Lo que decías que, pues, tenemos que reportear también de diferente forma para ir generando una mucho mejor, un mejor gancho, ¿no? Con la audiencia. Y pues a mí me está pasando, me sincero, ¿no? Así me está pasando lo que decías hay tantas cosas en el feed, ¿no? Que pues los reporteros que teníamos muchos años trabajando en equipos muy formados de investigación, pues también quedamos atrapados dentro de ese mar de cosas que hay para la gente, ¿no? Incluso pues los reportajes se han ido reduciendo de tiempo, ¿no? O sea, yo ya voy ahorita en tiempos de cuando presentaba reportajes de 15 minutos, de 12, de 8. Ahora, pues, estos días que hay guerra, te quiere decir que los reportajes son de menos de 4 minutos y a veces sí llegamos a 4 minutos. Y bueno, pues lo entiendes, ¿no? O sea, y el día que sale un reportaje al aire, pues la verdad es que me quiero ir a celebrar, ¿no? Porque cuando antes era, pues estaba seguro que entrabas 2 veces a la semana y pues no, ahora no. Entonces, esa pelea que dices por venderlo, pues muchas veces es una pelea muy fuerte, ¿no? Pero al mismo tiempo, todos los demás temas me están cuestionando, ¿no? Primero que nada, pues, que sigan matando a colegas arriba y abajo de nuestro país, arriba, en medio y en el centro, y para adentro, frontera sur, norte, islas, zonas turísticas, estados donde ya mataban, estados donde no mataban. Y sí, el ambiente está muy fuerte al salir a trabajar. La gente está muy agresiva en todos lados. No sé si tú sales a reportar, yo creo que sí. Sales a la calle, la gente está muy agresiva. Haz de cuenta, así como está el calor ahora en la Ciudad de México, con esa contingencia ambiental que estamos caminando a más de 30 grados centígrados, calentamiento global, así siento yo de calor con la gente muy agresiva que no se sentía antes al salir a reportear, ¿no? O sea, es decir, y bueno, pues después de 2 años salir a la calle, pues sí tenemos que salir a la calle porque pues eso es nuestro trabajo, ¿no? Pero cada vez con más precaución, ¿no? Y finalmente para aterrizar una de las preguntas que tenía, que más que nada me dejas reflexionando y me dejas haciéndome más preguntas.
pero una de ellas sería, ¿con qué equipo sales tú, no? Cuando vas a hacer un reportaje, ¿qué es un camarógrafo? ¿Es un productor? ¿Son 3 personas? ¿Son 4? ¿Es una sola? ¿O lo haces tú sola ya en esta época? Esa sería mi pregunta ya más aterrizada y muchas gracias por todo. Muchas gracias y qué honor que estés acá, Guillermo. Bueno, primero quiero abordar lo de reportajes de 15 minutos a reportajes de 2 minutos. Cuando yo empecé en Univisión, que fue en 2015, yo venía de Reporte Índigo. Entonces mi promedio eran 8.000 caracteres por texto, ¿no? 8.000, 12.000 caracteres por texto. Y cuando llegué a Univisión, en el noticiero tienen 2 minutos, entonces tienes que contar la historia en una cuartilla. Yo sentía que eso no era, ¿cómo voy a contar mi historia, no? Y me acuerdo, siempre cuento esto, que la productora ejecutiva de mi equipo, yo hice una historia sobre una mujer que trabajaba en ese momento en gobernación y logré probar que había mentido porque le había declarado al Congreso y había hecho una mentira, no sé qué, y me costó, hice no sé cuántas solicitudes de información y conseguí el documento que probaba que había mentido. Y cuando llego con mi productora le digo, ya tengo el documento que prueba. Y me dice, perfecto, ya tienes 5 segundos de tu historia, ahora te faltan los otros 2 minutos. El hecho de que uno aprenda a hacer televisión te permite ver que aunque tengas documentos tienes que contar una historia. Era un poco de lo que decía antes. Y algo que a mí me ha servido, yo he tenido el mismo problema, ya no estoy yo en Univisión, yo salí de Univisión antes cuando gané la beca para venir aquí a Colombia. Pero lo que me sirvió en todos estos años era justamente la multiplataforma. Por ejemplo, yo estuve investigando a Genaro García Luna, como tú bien sabes, durante prácticamente una década. Y en Univisión salieron 2 historias de 1 minuto, de 2 minutos sobre García Luna, de toda la investigación que yo hice. Y hice una investigación tan larga que después pude escribir un libro sobre mi investigación. Pero esas investigaciones pocas veces llegaron al noticiero, porque no era la coyuntura, porque al público de Univisión no le interesaba ese tema, porque había otros temas que eran más urgentes, que eran más apegados a nuestra audiencia. Y mi alternativa fue hacer videos nativos para digital. Cuando descubrimos, por ejemplo, la casa donde García Luna vivía en Miami, que es una casa que es central ahora en el juicio al que él va a estar aquí en Nueva York, lo que salió fue un video de 1 minuto y medio que era video solo nativo de redes. O sea, nunca salió en la tele. Y solamente me pidieron una historia para el noticiero. Digamos, ¿tú seguías el tema porque te lo encargaron en Univisión o tú lo seguiste ya por tu interés ya en personal para, digamos, como una pasión tuya? A mí me encanta el tema porque además yo lo empecé a cubrir desde Índigo, es decir, de antes. Entonces cada vez que pasaba algo yo decía, oiga, pasó esto, ¿puedo hacer una historia? Y entonces me decían, pues bueno, vamos a ofrecerla al noticiero. Y siempre lo ofrecíamos en el noticiero, pero la mayoría de las veces no. Mi jefe, Gerardo Reyes, que ha sido mi mentor muchos años, es un gran periodista, lo que siempre hacía era, cuando teníamos temas así que nosotros sabemos que era un buen tema, pero no entraban en el noticiero por cualquier motivo de agenda, hacíamos texto, hacíamos video nativo de red, hacíamos pequeños textos, salimos a vender nuestra historia. Entonces, la multiplataforma es la solución para eso. Otra cosa que hacíamos era, pues, pensar en otro noticiero. Si en el noticiero de la tarde no podíamos, en el noticiero de la noche, pero no es que la gente del noticiero estuviera contra nuestra historia, ¿no? Porque al final la persona que produce un noticiero está pensando en el noticiero en sí como un producto periodístico completo. Y ellos tienen que ir a la coyuntura diaria, a los temas de coyuntura para la audiencia, es decir, uno no puede tomárselo personal. No es que los editores estén, o si estás en un periódico, estén en contra de tu historia. Tú haces historias que te asignan y haces historias que tú propones y tienes que salir a venderlas. Como bien dices tú, muchas veces el primer pitch es un pitch interno, ¿no? Y esa es la batalla más difícil. Y por ejemplo, nosotros hicimos un documental, durante la pandemia, un documental largo de 1 hora sobre Carlos Leder, un narcotraficante colombiano que fue socio de Pablo Escobar. Y teníamos muchísimo material que se quedó fuera del documental. Y lo que hicimos fue hacer un sitio web especial, escribimos perfiles de cada uno de los personajes que eran importantes para la historia y los publicamos como piezas independientes, publicamos pequeños videos con lo más importante de las entrevistas, es decir, sacamos un montón de productos a partir del material que teníamos, porque solamente teníamos un espacio reducido para el material, la parte más dura del material. Entonces, la solución yo creo es subdividir lo que tienes, hacer varias historias,
yo creo que es mucho mejor 3 columnas. Por ejemplo, mi columna en Reforma tiene 650 palabras, son 4000 caracteres. Y muchas veces yo me tardo 1 hora en escribir la columna y 6 horas en reescribir para meter lo que voy a decir en 650 palabras. La reescritura es brutal, brutal para mi columna en particular. Es mucho más difícil, pero creo que al final esa es una gran lección. O sea, haber regresado yo a periodismo impreso con la columna. Yo empecé con la columna en el Heraldo en 2017, después pasé al Universal y después a Reforma. Pero llevaba ya muchos años en Univisión, de manera que llevaba ya mucho tiempo sin tener que adaptarme a la cantidad de los caracteres, ¿no? Y volver te obliga a contener toda la paja que uno le pone al texto porque uno lo quiere poner, ¿no? Tener un espacio reducido para tu guión te obliga a quitar paja. Y eso al final es muy positivo. Y yo creo que deberíamos hacer ese ejercicio de constricción incluso en digital. Porque no porque nosotros vayamos a escribir 3000 palabras significa que la gente las va a leer o que realmente lo que vamos a escribir es bueno como para 3000 palabras. Entonces yo creo que ese ejercicio de autocrítica y de pensar en el texto, en la audiencia, no en lo que yo, señor periodista, quiero escribir, porque a mí me costó mucho trabajo y me pasé muchos días y noches investigando, es una gran lección, por lo menos para mí lo ha sido, obligar a escribir breve, a ir al grano, a no poner paja nada más porque yo la quiero poner o porque me costó mucho trabajo conseguirlo. Penile, falta responder la cuestión de cómo sales, si sales a reportear, con qué equipo. Ah, perdón, sí. Nada más recordarte que son 2 para las 12, me dijiste que te recordara, Sí. pero si nos das chance de Gracias. también pasar a la pregunta al final de Jorge, no sé. Sí, claro, le contesto esto rápido a Guillermo y pasamos con Jorge para despedirnos. Mira, bueno, para mí estos últimos años han sido distintos porque pues yo estaba en Univisión, entonces Univisión, cuando salgo a campo, normalmente vamos con un chofer de Univisión que sirve como de asistente de cámara y un camarógrafo, a veces 2 camarógrafos, depende de qué historia, y muchas veces yo era productora y reportera, en otros casos, en historias muy grandes, tenía otra productora y yo como reportera. Pero para la columna nadie, yo durante los últimos meses en la Ciudad de México contraté a una persona como asistente de investigación, Abelina, que fue fantástica y que me ayudaba muchísimo en una parte del pre-reporteo, sobre todo antes de venir aquí a Colombia. Y durante el tiempo en el que estuve haciendo el libro, 2 colegas me ayudaron sobre todo para limpiar las bases de datos. Las cosas que eran más judiciales. Pero fuera de esos meses, el resto de mi carrera yo casi siempre he tenido que hacer mis cosas. Sí trabajar en colaboración, pero con otros colegas, digamos que no están en el ranking, no están por debajo de mí, o sea, no están bajo mis órdenes, sino trabajamos en colaboración. Y para la mayoría del trabajo que hago, para todo el trabajo que hago en la columna, voy sola, siempre. Y para el trabajo que hacía en Univisión, solamente cuando era tele iba con alguien, y si no iba yo sola manejando mi coche. Que sí, a veces. Muchas gracias. Penile, Sí. vamos con la última pregunta de Jorge. Gracias. Y gracias, Guillermo, otra vez. Gracias. Hola, Penile. No, nada más está Jorge, Hola. está Clara Fleis conmigo. Primero que Hola. nada, Mucho gusto, gracias. una felicitación por todo tu trabajo que he podido seguir algunas veces y ahora en el Reforma ha sido más difícil por el poco acceso que uno tiene a las notas, pero bueno, en Twitter veo algunas de tus notas. Nosotros trabajamos en el Instituto Nacional de Psiquiatría y bueno, soy la persona que ha hecho las encuestas de consumo de drogas a nivel de todo el país, la ENCODAT y la ENCODE, que probablemente conoces. Y Clara, sí, además de participar en esa parte, hemos colaborado porque ella ha sido responsable de estudios en la frontera sobre justamente el consumo de heroína y bueno, ahora el fentanilo, ¿no? Y esta introducción es justamente un poco por tu trabajo que hiciste hace no mucho sobre fentanilo y que fuiste, bueno, en lo que yo he revisado, la primera que dijo que en México se producía fentanilo, no solamente que llegaba el fentanilo, ¿no? Según tus observaciones. Entonces, bueno, hemos visto cómo esto ha crecido, el consumo de fentanilo en la frontera, ya se está utilizando sobre todo muchísimo como un adulterante de la heroína, de las metanfetaminas y probablemente de otras sustancias, y es parte de lo que
más adelante estará investigando Clara en otro proyecto de investigación. La pregunta es, ¿qué nos puedes decir ahora del fentanilo? ¿Has seguido esta línea? ¿Has seguido esta parte? ¿Tú cómo ves el crecimiento del consumo de fentanilo, sobre todo en México, ¿no? Su producción. Sí, muchas gracias. Sí, he seguido el tema. Justamente hace unas semanas estuve en una conferencia con Patrick Keefe, este reportero de New Yorker que hizo un libro sobre la familia Sackler. Si no lo han leído, les recomiendo mucho. No sé si creo que sí está traducido ya el libro al español, Imperio del Dolor se llama el libro, que es sobre Empire of Pain, se llama en inglés el libro. Patrick Keefe es un periodista muy destacado de New Yorker, de la revista New Yorker acá en New York, que siguió todos los juicios que se han llevado acá en Estados Unidos a la familia Sackler, que era esta familia productora de este medicamento llamado Oxycontin, que fue el que provocó la gran epidemia de adicción a pastillas para el dolor. Gracias, Lupita. Entonces, un poco para el resto de quienes nos ven, la historia fue así, o sea, durante muchos años la familia Sackler, a través de donaciones y un poco de lo que hablaba hace tiempo, de pagarles viajes a médicos y a conferencias, etcétera, consiguieron que muchísimos médicos en Estados Unidos recetaran de manera indiscriminada estos medicamentos para el dolor, principalmente este medicamento llamado Oxycontin. Y en algún momento las autoridades sanitarias de Estados Unidos prohibieron el uso del Oxycontin. Entonces, todas estas personas que eran ya adictas a esos medicamentos del dolor, porque el Oxycontin era un medicamento altamente adictivo, tuvieron que encontrar una sustitución para eso, ¿no? Los niveles de ansiedad fueron muy altos, hay mucha gente que murió por abusos de estos medicamentos, que eran medicamentos recetados. Y como bien lo sabemos siempre que hay una demanda, en este caso era una demanda creciente a partir de reducción de la oferta de Oxycontin legal, lo que sucedió rápidamente es que los traficantes de drogas encontraron en el fentanilo una manera de sustituir esa necesidad que tenían muchos consumidores en Estados Unidos de el mismo efecto que les provocaba el Oxycontin y que luego lo terminaron encontrando en el fentanilo. Originalmente el fentanilo se producía en China es legal, ha sido legal durante mucho tiempo, ahora está en una disputa también respecto a algunos de sus ingredientes básicos. Se producía y durante muchos años lo que pasaba era que llegaba principalmente a los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo y de ahí se llevaba a la frontera, donde empezó a haber, una de las cosas que investigué para el documental que hicimos fue la crisis en Nuevo México, en Arizona, en California, pero casi todo era derivado de pacientes que habían sido antes adictos al Oxycontin. Por eso empecé contando lo del Oxycontin. De manera que empieza primero, hay un primer auge, sucede además en el mismo momento en el que hay un cambio muy fuerte en la dirección del cártel de Sinaloa porque atrapan al Chapo Guzmán, lo extraditan, es la última vez que lo reaprenden y luego lo extraditan, y en ese momento el cártel de Jalisco Nueva Generación empieza a encontrar en el fentanilo un nuevo nicho de negocio, un nuevo business model, como le llaman en inglés. Y entonces lo que empieza a suceder es que la batalla por el gran mercado estadounidense, que durante muchos años estuvo concentrada en heroína y en cocaína, empezó por el fentanilo porque es una sustancia muy barata y que generaba muy altas ganancias, porque ya tenías un público cautivo, digamos, un gran público que estaba dispuesto a pagar por ella, que era principalmente el público adicto al Oxycontin. Entonces esto sucede durante un par de años, pero después empiezan a haber mayores restricciones en China y eso hace que entonces los productores mexicanos empiecen a encontrar cómo producirlo de manera local. Se produce en Nuevo León, esto casi no se ha reportado, se produce mucho en Michoacán y mucho en Sinaloa y en Jalisco, principalmente con precursores químicos obtenidos de Alemania y de China. Eso se hace una primera producción y esa primera producción, en algunos casos menores, se llega a producir en México hasta las pastillas, que aquí hay una cosa curiosa, las pastillas que producen son pastillas azules igualitas al Oxycontin, idénticas, de manera que el consumidor que ya estaba adicto al Oxycontin lo que hace es comprar una pastilla que se ve igualita. Y eso es a propósito, además. La gente yo no he entrevistado a gente de Jalisco, solamente de Sinaloa, pero todos me han dicho que
que es a propósito hacer las pastillas de esa manera. Entonces, en México, lo primero que pasó es que la gente de Sinaloa dijo, no se puede vender, o sea, prohibieron que vendieran fentanilo en Sinaloa, y sabemos que la mayor adicción, esto seguro ustedes lo saben mucho mejor que yo, era el cristal, que es una droga mucho más barata, y pues tú pues en la Ciudad de México podías encontrar cristal, una dosis, digamos, para una persona de cristal podía costarte 40, 50, 60 pesos mexicanos, cuando una dosis de fentanilo podía ser en dólares. En California, el kilo de fentanilo podía costar $20,000. Eso ha ido cambiando a partir de que hubo una baja en la producción de heroína y luego una realza en la producción de heroína, principalmente en campos de Guerrero, Michoacán y Jalisco, a partir de que empieza a haber un montón de gente que se muere por sobredosis de fentanilo, porque eran dosis muy pequeñas pero mortales, y entonces lo que empiezan a hacer estos grupos de traficantes es mezclar heroína con fentanilo para bajar digamos, la fuerza de esta droga y lograr que los clientes literalmente aguanten y sigan vivos para seguir comprando. Eso es lo que ellos me han contestado cuando les he preguntado. O sea, si no puedes tener clientes si el cliente está muerto a la primera. Así es la lógica digamos, de negocio detrás de esto, que es una lógica brutal, por supuesto. Pero bueno, así funciona. Eso hace que repunte nuevamente el mercado de heroína y que después, cuando empieza a introducirse heroína de menor calidad, porque ya permite que el paciente siga vivo, baja el precio. Y por eso, al bajar el precio, es que empieza a ser el fentanilo competitivo en estos mercados de México con cristal, que como sabemos es una droga muchísimo más barata. A partir de las mayores restricciones y las mayores dificultades para ingresar, una buena parte de ese fentanilo ya mezclado, que es una producción más barata que el fentanilo puro, se queda en la frontera. Y lo que vemos en el crecimiento, por lo menos hasta donde yo lo veo en mi reporteo, es lo que vemos en el crecimiento del consumo en la frontera es a partir de las restricciones fronterizas para el paso durante la pandemia, que hacen que mucha de esa droga se quede atorada en la frontera y entonces baja el precio para liquidarla, literalmente, como una liquidación. Y con esa liquidación lo que hace es que aumenta respecto al costo del cristal. Entonces, bueno, eso es prácticamente lo que ha estado sucediendo. Perdón, digan. Perdón, es que si ya me tengo que ir, que voy a tener otra reunión. Entonces, bueno, eso es lo que he visto hasta ahora que está pasando. Vamos a tener más datos pronto con el juicio de García Luna. Acá hay otros juicios que están pendientes en Estados Unidos. Pero básicamente creo que eso es lo que explica el costo en la frontera y menos todavía. Sí, creo que seguimos teniendo en el centro del país mucho más cristal, porque no hay esta sobreoferta. Muchas gracias, Peñaley, muchas gracias a los investigadores. ¿En algún momento quieres complementar con investigación del Instituto de Psiquiatría? Con gusto te paso los datos, se los comparto entre ustedes los datos. Y muy gracias, ya sé que te tienes que ir, de verdad. Nada más quisiera a todos decirles que gracias por estar aquí. El próximo 12 de mayo a las 6 de la tarde tenemos una súper plática también, comunicación de enfermedades tropicales desatendidas, con una doctora de Madrid, Ecuador y otros países. Gracias a todos, que tengan muy bonita tarde ya. Peñaley, un abrazo, corre. Adiós. Hasta luego. Bye. Bien, hasta luego. Nos despedimos a nombre de la Maestría en Comunicación Periodística y sus nuevas tecnologías. Un abrazo, Jorge. Gracias, Guadalupe. Adiós. Hasta pronto. Muy bien a todos. Hasta luego, gracias.